su Biblia, bendito sea el Señor, vamos a estar viendo, para comenzar, 2 Timoteo 3:14 al 17. Bendito sea el Señor. Ese es 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Aleluya. Bendito sea el Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Vamos a orar. Padre Dios eterno, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno. Gracias por permitirnos alabar tu nombre, estar aquí buscando tu rostro mientras puede ser hallado, Señor. Y a la misma vez, Señor, en este momento te pedimos la guianza de tu Espíritu Santo. Dios Santo, yo te pido, guía a tu pueblo, ministranos, háblanos, Padre, conforme a tu perfecta voluntad. Que seas tú, Señor, guiándonos, Padre, perfeccionando, Señor, en nosotros esa buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, llevándola a esa perfección, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Y en el nombre de Jesús ato y reprendo toda obra del diablo que quiera robar el entendimiento, la obra de tu benignidad, Señor, con nuestro corazón, la obra que el enemigo quiere robar, Señor, de nosotros, Padre. Oh Dios Santo, en el nombre de Jesús lo atamos y lo echamos fuera por el poder de Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, bendice, Señor, tu iglesia, bendice tu pueblo, Santo Dios, para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor, hermano. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. ¿No sienten muy caliente aquí adentro, hermanos? Bueno, yo pienso que todos me lo están tirando a mí. Bendito sea el Señor. Pero bueno, vamos a aguantar así un poco. Con tales que no se duerman, ¿verdad? Si no, ahí voy a gritar yo por usted. ¡Aleluya! ¿Verdad? Vamos a gritar un aleluya para que se despierte y diga, por mí lo digo. Así que mejor, antes que lo diga yo, mejor dígalo usted, ¿verdad? O un gloria a Dios, bendito sea el Señor. Porque esto es importante, hermanos. Estábamos viendo el tema, vamos a seguir, esta es la parte 2, porque no la habíamos terminado. Y posiblemente sigue parte 3 por el tiempo, ¿verdad? Que lo vamos a ver más tardecito para terminarlo. Que me gustaría terminarlo hoy día, esta noche. El tema son temas de nuestros tiempos, hermanos. La semana pasada estuvimos viendo acerca de Dios, la creación, los dinosaurios y animales, creación del hombre masculino y la mujer femenina. Bendito sea el Señor. Así que ahora vamos a seguir en el estudio. Bendito sea Dios. Y el propósito es, ¿verdad?, conocer, responder a las personas que le preguntan a usted o a mí una razón por nuestra fe. ¿Por qué nosotros creemos en la Biblia? Que muchos dicen, ¿verdad?, de que ha sido adulterada, que ha sido, ¿verdad?, muchas manos se han metido a la Biblia, pero menos conocen que la palabra de Dios siempre es palabra viva y eficaz. Y que esto es algo, amados hermanos, de que cuando Dios se muestra a la vida, puede caer esa venda espiritual. Bendito sea el Señor, y dar luz. Pues vamos a estar viendo en este momento el matrimonio y familia, porque habíamos hablado antes de el hombre masculino y la mujer femenina, que Dios hizo al hombre y hizo a la mujer. Los hizo humanos, iguales en semejanza de humanos, pero en su cuerpo físico son diferentes. En ciertas partes también son diferentes, porque por eso es que el Señor lo creó masculino al hombre y femenina a la mujer. Así que no hay que confundir las dos cosas, hermanos.
Pero ahora cuando hablamos del matrimonio y familia, nosotros vamos a ver, hermanos, que fue Dios el que estableció el matrimonio con el propósito de familia. Porque cuando nosotros vemos, amados hermanos, que lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, las leyes, ¿verdad?, que van deshaciendo matrimonios, se casan, se deshacen, se casan y hacen como quieren. E incluso hay perversidades a la extremidades de que hay leyes en otros países donde han permitido gente que se empiece a casar con animales. Y esas son las perversidades que existen en el corazón del hombre. Pero vamos a ver que el matrimonio no vino de parte de los hombres, sino que vino de parte de Dios. Porque el hombre nunca jamás hubiera conocido lo que es un matrimonio si Dios no hubiera creado la mujer. Y cuando nosotros vemos a la Escritura, hermanos, nosotros podemos ver allí en Génesis capítulo 1, del versículo 27 al 28. Vamos a leer esta parte aquí. Bendito sea el Señor. Estamos viendo ahí Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Así que Dios hizo al hombre y hizo a la mujer. Y dice el versículo 28: y los bendijo Dios, miren, y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Eso qué quiere decir? Que tengan descendencia. Dice: llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre ha cumplido esa otra parte, pero no quiere cumplir la primera parte muchas veces. Cuando digo el hombre, estoy refiriéndome también a la mujer, la humanidad, ¿verdad? El control lo hemos tomado, pero el cumplir con lo que es el matrimonio, ¿verdad?, para los que se han casado, cumplir con lo que se requiere, no se ha llevado a cabo en muchas vidas. Pero cuando nosotros vemos que fue Dios el que estableció el matrimonio, también nosotros podemos ver en Génesis capítulo 2, versículo 18. Vamos a corroborar también, dice ahí: y dijo Jehová a Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que usted ve que el hombre ni cuenta se daba de que había mujer, no conocía. Pero fue Dios el que vio y dijo: no es bueno que esté solo el hombre, le voy a hacer una ayuda idónea, porque habían parejas de diferentes animales, que ellos, ¿verdad?, estaban, porque los animales fueron creados antes que el hombre, y había una pareja para todo animal que Dios lo había hecho, y Dios le dio orden también. Por eso usted ve que los animales en su tiempo, ellos, ¿verdad?, entran en ese tiempo donde procrean. Pero también el hombre estaba solo en ese entonces, no tenía esa ayuda idónea, la cual el Señor vio y creó la ayuda idónea. Bendito sea el Señor para siempre. Y dice también el versículo 24: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Matrimonio, hermanos. Así es que eso vino de Dios. Así que cuando la vida puedan haberse, verdad, decir: no, pero ellos pueden casarse. Un momento. Lo que ellos quieran ir a hacer, que lo vayan a hacer, pero no se metan en el matrimonio, porque eso no vino de los hombres, eso vino de Dios. Así que no mezclamos las cosas. Yo estoy hablando así de una forma como si usted está hablando a una persona, ¿verdad?, que viene a decirle a usted que como que nosotros no sabemos lo que estamos hablando. Porque el matrimonio no vino de los hombres, vino de Dios. Y Dios estableció ese matrimonio entre hombre masculino y mujer femenina. Lo hizo entre hombre y mujer. Bendito sea el Señor. Así es que fuera de eso no hay otro matrimonio. Que las leyes aprueban y quieran hacer lo que quieran hacer, claro. Pero el que quiera ir al cielo, el matrimonio es entre hombre
y mujer. Más claro no lo podemos decir, ¿verdad? No hay otras cosas aquí como decir, pero ¿qué pasa? ¿Pero qué? ¿Por qué? Y esto y esto. No hay otra forma. Por todas esas otras excusas, ¿sabe qué? Mejor bien dígales, arréglate con Dios. Que cualquier sea la cosa, Dios tiene la respuesta. Pero el matrimonio es entre hombre y mujer. Y Dios les dijo, fructificar. Porque para hacer las cosas sencillas, hermano, un hombre como un hombre no puede producir un bebé. Una mujer no puede producir un bebé en la naturaleza que Dios ha creado. El hombre torcido ha querido hacer cosas con la tecnología, con la ciencia, pero esas son inmundicias que se hacen, perversidades que se hacen. Y eso no tiene fin, porque el enemigo siempre va a seguir inventándose formas de pecar. Y ¿se acuerda usted cuando nosotros vimos, mire, el modelo que Dios dejó en lo que es un matrimonio, en esa unidad entre hombre y mujer? Ese modelo lo dejó el Señor no solo en el hombre y la mujer que pueden producir hijos, sino que lo dejó también en los animales. Y fíjese que lo dejó también en la naturaleza. ¿Usted se acuerda cuando nosotros hace un tiempo atrás vimos acerca de las flores? Yo digo un estudio cortito de flores, ¿verdad? Que vimos cómo cuando la flor, para que ella empiece a florecer y dar, digamos, el fruto, que es la fruta, un árbol, digamos, un árbol de limón, o puede ser un árbol de naranja, o un árbol que da fruta. Esa fruta primeramente tiene que florecer el árbol. Y esa flor, para que florezca, ¿verdad? Y hay un proceso. Y ese proceso, maravillosamente, como Dios lo ha hecho, ¿verdad? Que lo ha hecho con su parte, se puede decir, con su parte masculina y su parte femenina. Que bien claro se puede ver con los mismos ojos. Esa parte, que si esas dos cosas no se dan, no produce, no saca esa flor, no produce, digamos, un fruto. Y hasta en la naturaleza lo ha dejado el Señor. Bendito sea Dios. Así es que no hay otra, hermanos. Y cuando nosotros ahora vemos, vamos a ver ahora otro tema, el hombre como ser tripartito. Primera de Tesalonicenses 5:23. Nosotros hemos tocado esto muchas veces, lo he mencionado yo, ¿verdad? Que ya debemos de ser expertos en eso, porque dice, ya aquí el hermano Josué otra vez. Porque allí dice la palabra, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Completos somos hechos de vuestro ser. Todo vuestro ser es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí vemos que somos un ser de tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Que la parte de nuestro espíritu, ya lo hemos dicho, que es la parte que Dios nos ha dado, que es un soplo de vida, es aquel aliento que Él sopló en Adán, y él después fue un ser viviente, una alma viviente, porque ya después tuvo conciencia de él mismo. Eso es lo que el hombre está tratando de hacer con la inteligencia artificial, pero nunca logran llegar a la perfección, a lo que Dios ha podido hacer. Y Él es el que ha dado ese soplo de vida, ¿verdad? Nos dio espíritu para que podamos comunicarnos con Dios a través de Jesucristo, porque hay muchas vidas que están muertas en el espíritu, pero a través de Jesucristo, esa es la conexión para llegar al Padre. Bendito sea el Señor, miren. Aleluya. Y ya cuando sopló ese aliento de vida en el hombre, fue una alma viviente. Ella tuvo alma, tuvo su propia, su mente, que pudo pensar, tuvo sus emociones, y ya tiene después su voluntad, la voluntad propia que Dios le ha dado. Bendito sea el Señor. Y también en un cuerpo, porque Dios formó este cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo lo formó? Del polvo de la tierra. Bendito sea el Señor. Así es que allí podemos ver todo eso, hermanos: cuerpo, alma y espíritu. Porque hay vidas que dicen que no tenemos alma, hay otros que no creen que tenemos un espíritu, ¿verdad? Creen que solo somos el cuerpo aquí, y ya cuando muere ya se acaba todo, ya no hay nada, no tienen que pagar cuentas a nadie. Eso es lo que cree mucha gente.
pero la palabra nos muestra la verdad. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 7, hermanos. Miren lo que dice ahí. Génesis 2, 7. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Este cuerpo que nosotros no podemos ver a nosotros mismos es este polvo. ¿Y sabe por qué, hermanos? Es que muchas veces cuando Jesús dijo, ¿verdad? Gusano soy, dijo Jesús. ¿Usted se acuerda de esa porción de la palabra que él dijo, gusano soy? ¿Por qué el Hijo de Dios va a decir gusano soy? Porque en su cuerpo humano nosotros tenemos muchos gusanitos, animalitos que nosotros no los podemos ver, que ahí están. Mientras nosotros estamos con vida, ¿verdad? Ahí están haciendo su trabajo. Pero cuando una vida se muere y ya el cuerpo no se está alimentando, ¿usted por qué cree que cuando una persona lo ponen en la tumba y después de, digamos, unos meses o algo así, lo va a ver y ya está todo descompositado? Está todo gusanos. Pero aquella caja estaba bien cerrada cuando la metieron ahí. No se metieron cosas adentro, sino que ya estaban esos gusanos ahí. Lo que pasa es que se lo van comiendo esa carne, por eso se va apestando aquello. Y ya lo único que queda es gusanos. ¿Sí? Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Dice: del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pero en una traducción más antigua dice una alma viviente. Porque eso es lo correcto que vino a ser, una alma viviente, porque vino a tener conciencia de sí mismo. ¿Ya? ¿El espíritu qué es? La conciencia de Dios. Bendito sea Dios para siempre. Cuando nosotros vemos, amados hermanos, ahora vamos a ver otro tema, el diluvio. Porque hay gente que ellos no creen que hubo el diluvio, creen que fue una grande piedra que vino hace millones de años y golpeó esta tierra y así se acabó con los animales y los dinosaurios de antes, y que por eso ahora está la situación así, pero eso ocurrió millones de años antes, dice la gente. Pero vamos a ver ahora lo que dice Dios en su palabra. Génesis capítulo 7, versículo 17. Y vamos a leer del 17 al 23 sobre el diluvio. Y vamos a ver algo importante. Y todo esto, hermanos, acuérdese que esto es para que usted le ayude a otra gente a salir del error, a salir de la ignorancia, que muchas veces a nosotros nos llaman o nos ven como ignorantes. Pero conocemos las verdades de la palabra del Señor. Dice: y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos, mire, vamos a parar ahí un momento, fueron cubiertos. Usted se puede imaginar eso, montañas altas que hay, hermanos. Pero todo eso dice que fue bajo agua. ¿Y sabe qué fue también, hermanos? Hubieron eventos drásticos, tremendos, catastróficos, que es lo que se dice la palabra, catastróficos, eventos catastróficos donde grandes bloques, continentes se estaban estrellando entre ellos mismos. Eso, amados hermanos, es porque antes del diluvio, aún los mismos científicos, hermanos, dicen que todos los continentes estaban unidos, y tienen razón. Porque también se ha encontrado evidencia que la quieren esconder, evidencia que muchos de los continentes que están hoy en día, habían grandes bloques de terreno, hermanos, que se fueron a estrellar entre el uno y el otro, formando las islas y los terrenos que nos vemos hoy en día. Bendito sea el Señor. Vamos a seguir leyendo. Dice:
codos más alto subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Miren, las aguas siguieron subiendo más y más y más allá. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Miren, y dice, vamos a regresar al 21, porque allí, si usted quiere ver cómo ese evento se dio, o tener más o menos una idea cómo ese evento se vino a dar, yo le recomiendo, hermano, yo pienso que se lo mencioné antes, pero le recomiendo un documentario que ha sido hecho por un cristiano buscando las evidencias de lo que verdaderamente ocurrió, porque está siempre digamos, esa contra. ¿Fue el diluvio o fue, digamos, millones de años y evolución? ¿Verdad? Yo le recomendaría, hermano, usted puede ver un documentario que se llama, en inglés se llama Is Genesis History? Se llama, en español le voy a decir, es Historia Génesis, pero lo tienen que buscar en inglés porque está en inglés. Más o menos 1 hora y media. Y ahí usted va a ver, amados hermanos, bastantes evidencias que concuerdan con lo que dice la Biblia. Y eso le va a dar una imagen a usted para que usted pueda ver ese versículo. Cómo es, ¿verdad?, que todos esos animales que han encontrado, incluso han encontrado encima de montañas, han encontrado cosas de peces, hermanos. ¿Cómo los peces van a estar allá arriba? ¿Cómo van a encontrar evidencias de peces muertos allá arriba? Si eso no fuera por un diluvio. Así que se lo recomiendo, hermano. Pero vamos a seguir leyendo, dice el 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida, en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Si tiene ese aliento de espíritu, mire, ahí está una respuesta para aquello. ¿Tendrán los animales espíritu? ¿Tienen aliento? ¿Sí o no? ¿Murieron? Claro que sí. 23 dice, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Mire, hermanos, esa palabra me acaba de agarrar la atención. Esa palabra ahí, mire, que dice que fueron raídos. Si nosotros nos vamos, hermanos, estamos ahí en Génesis 7:23. En Génesis 7:23, bendito sea el Señor. ¿Ah? Sí. Si nosotros vemos ahí esa palabra raídos, ¿qué es el raír? Bendito sea el Señor. La palabra raír es como decir exterminar. Es como que usted le haga así algo, mire, y lo quita con fuerza. ¿Sí? Por eso le recomiendo ese documentario, porque estas palabras, hermanos, tienen su peso. Para nosotros solo una palabra, dice ahí que todo, ¿verdad?, fue raído del tiempo. Pero el hecho de ver eso, hermano, era algo catastrófico, algo tremendo, algo de potencia. Se cree que hubieron para que los estanques de las fuentes de las aguas que estaban abajo, hermanos, para que toda esa agua se dé, que tuvieron que haber terremotos grandes, grandísimos, que nosotros no hemos conocido hasta aún todavía, para que todo eso se dé de esa forma. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Pues vamos a seguir, hermanos. Eso es el diluvio. Ahora vamos a ver el tema del origen de las lenguas y costumbres. Porque muchas veces las vidas piensan que venimos de un mono, ¿verdad? Como hemos visto. Que muchas vidas creen que ellos vienen de un mono. Pero la palabra del Señor nos muestra a nosotros que aún hay un origen de las lenguas, los diferentes lenguajes que hay. Y vamos a ver eso en Génesis capítulo 11, versículo 1.
allí nosotros vemos en la palabra que nos dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. Miren, porque usted se acuerda que cuando salió Noé del arca, ¿con quién salió? Con sus 3 hijos. Y ellos no hablaban otra lengua diferente, hablaban la misma lengua. Y de esos 3 hijos de Noé, que ya estaban casados con sus mujeres, de allí producieron para procrear y llenar la tierra. Pero en ese entonces todavía no se había llenado toda la tierra. Pero eso sí tenían una sola lengua y unas mismas palabras. ¿Vio? Todos venimos de lo mismo, hermanos. Pero ¿qué pasó? Porque el mundo que ahora conocemos es muy diferente de lo que estaba antes, ¿verdad? Ahora no todos son el mismo lenguaje. Ahora la gente se mira a veces diferente también, ¿verdad? Hay gente que se mira de piel más oscura, otros más amarillos, otros más rojos, otros más blancos, otros de café. Pero resulta, amados hermanos, cuando nosotros podemos ver en Génesis, aquí mismo, pero el versículo 5 al 9, vamos a ver ahora. Porque ya cuando empezaba a haber más personas, ¿qué se les puso en su corazón a dar? A crear una torre de Babel. A crear una torre, ¿por qué? Porque decían en su corazón, bueno, si Dios quiera en el futuro, ¿verdad?, traer otro diluvio, no nos va a agarrar a nosotros. Pero ya iban con una intención mala. Pero dice aquí: y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Y no nada bueno, hermanos, porque si era bueno, Dios no hubiera hecho lo que hubiera hecho. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí la lengua, su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Miren, ¿cómo llegaron las naciones a esparcirse en toda la tierra? Ahí está. Ya ellos no se entendían entre ellos mismos y se esparcieron entre sus familias, entre los mismos pueblos. De ahí empezaron las naciones y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Así que cuando la gente le haga, ¿verdad?, a usted saber de que yo no sé qué invento el enemigo puede hacerse o qué la gente anda creyendo, pero usted le puede dirigir a la verdad y decirle: todos hemos venido de allá. ¿Cuáles fueron los 3, verdad? Los 3 descendientes, se puede decir, de Noé. Bueno, los nombres de ellos son Shem, ¿verdad?, Jafet. ¿Y cuál es el otro? No, estamos hablando de los descendientes de Noé. Está Shem, Jafet, Cam. Gracias. ¿Recuerda? Porque Noé maldijo a Canaán, el nieto, que era el hijo de Cam. ¿Verdad? Lo que usted está diciendo, hermana, es los hijos de Adán. Porque Set fue el tercer hijo después de Caín y Abel. Bendito sea el Señor. Así es que, amados hermanos, cuando nosotros vemos de estos 3 que tenían sus esposas, salieron. ¿Sem? Ok. Y Jafet,
Perdón, hermano, yo lo estaba diciendo en inglés. Yo decía chef. Bien. Pues sí, estaba correcta el hermano, perdón. Pues sí, hermano, de esos tres, miren, de esos tres salieron estos pueblos. Después de ahí, Dios los esparció por todos los otros lugares. Y así venimos nosotros. Así es que el que diga que verdad es chileno, salvadoreño o de cualquier lugar, tenemos un origen. ¿Verdad? ¿De dónde vinieron las cosas? Vinieron de ahí. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Y ya de ahí, hermanos, ¿qué puede explicar? ¿Qué es lo que explica, pues, de dónde salieron, digamos, por qué es que la gente se mira más negra, por qué la gente se mira más blanca? Pues eso, amados hermanos, con el tiempo, el cuerpo de uno va adaptándose. Se va adaptando nuestro cuerpo, el Señor así nos hizo, que somos hechos humanos, pero humanos en una forma que podemos con el tiempo adaptarnos a nuestro alrededor. Por eso los hijos de Cam, cuando ellos se fueron así como hacia el sur, y yéndose para donde Egipcio, para el lado de, digamos, para África, donde pega el sol fuerte por ahí, pues de generación en generación ellos ya vinieron, hermanos, ya cambiando. No era que hermanos, de que, ¿verdad? De que Noé tenía un hijo que se miraba asiático, otro hijo que se miraba africano y otro hijo que se miraba... No, hermanos, si eran de la misma mujer. Noé solo tuvo una mujer. Bendito sea el Señor. Si eso sucede, hermanos, eso sucedió por el hecho de que el lugar donde uno está, pasando con el tiempo, el cuerpo se va ajustando. Ya las otras generaciones que son nacidas de ahí, ya van también, hermanos, con ese arreglo en su cuerpo para ajustar a las temperaturas de frío, de calor o de lo que sea. Cuando usted ve en los animales, hermanos, la misma cosa sucede en los animales. Los animales no es que haya tantas diferentes clases, sino que de una sola clase, como lo que es el gato, tenemos los gatos grandes también que han salido de allí, que tienen las mismas características, lo único que son adaptados a su circunstancia. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver otra parte, hermanos. Vimos el origen de las lenguas y las costumbres, pero ahora vamos a ver el vestuario. Miren de dónde vino el vestuario, amados hermanos, porque acuérdense que desde allá de Adán y de Eva, ellos no tenían vestuario, ¿verdad? Así que ¿quién les puso la ropa a ellos? Vamos a ver eso. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 21. Vamos a ver quién le puso la ropa al hombre y a la mujer. Bendito sea el Señor. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Si usted se quiere dar cuenta, ¿por qué los tuvo que vestir? Si los había hecho así, estaban desnudos, ellos no sabían que estaban desnudos, porque no había en ellos maldad, no había pecado. Pero cuando ya después salió esa inocencia de ellos, eso puro que ellos tenían, por el pecado, ya ellos después se avergonzaron y se fueron a esconder, porque ya después entró en su mente perversión, ya una mente mala, pero después tuvo que Dios, ¿verdad? Eso tiene otro significado, pero no me voy a ir ahí tanto, porque también tiene que ver con sacrificando, ¿verdad? Que haya un derramamiento de sangre para que ellos fueran, ¿verdad?, perdonados en esa parte. Bendito sea el Señor. Pero la palabra del Señor, amados hermanos, nos enseña que fue Dios el que les hizo túnicas. Y esas túnicas, ¿sabe cómo se las hizo? Del animal que Dios mató. De ese animal les hizo las túnicas al primer hombre y a la primera mujer. Que cuando ellos salieron del huerto del Edén, no salieron desnudos, salieron ya cubiertos. Bendito sea Dios para siempre, hermanos, porque eso claramente lo dice la Biblia ahí. Pero aquí está la pregunta también, hermanos. ¿Será que Dios le hizo la misma túnica al hombre y a la mujer? Bendito sea el Señor, que va metiéndonos un poquito más ahí, ¿verdad?
porque también esto aclara muchas cosas de nuestros tiempos, porque estos son temas de nuestros tiempos. Porque el tema de nuestros tiempos, hermano, es el hombre puede vestirse como mujer, la mujer se puede vestir como hombre y que nadie le diga nada. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, cuando Dios viene y Él le da la ley a Moisés, este es el quinto libro de la ley, y le dice allí Dios, no os metáis, bendito sea el Señor, nos estamos viendo a 22, 5, por favor. Gloria a Dios. Deuteronomio 22, 5 dice, no vestirá la mujer traje del hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Así que Él les dio la ley, y ellos no salieron solo con esa ley de ahí, sino que eso vino desde allá, porque fue Dios el que los vestió para comenzar. Ya allí Él les estaba recalcando, porque les está dando ya las leyes que ellos tienen que guardar para que no sean como los otros pueblos, para que los otros pueblos vean en ellos una diferencia, que son diferentes. Bendito sea el Señor. Y por eso a nosotros, amados hermanos, el Señor nos ha dado el ser diferente. Ahora, cuando digamos, yéndonos otra vez a Noé, cuando ellos salieron de la barca con sus hijos y con sus esposas, ellos estaban vestidos, ellos estaban guardando esto. Y no solo eso, sino que ya cuando iban multiplicándose en la misma forma, guardando lo del vestuario. Pero a la misma vez habían unos que se perdieron, que se torcieron. Ya vinieron los hijos de Canaán, ¿verdad? Por otro lado, y ya por la gente que se alejó del Señor, ya yéndose por otro lado también. ¿A qué me estoy refiriendo, hermanos? Estamos hablando de que en las culturas, cuando primeramente las naciones, ¿verdad? Podemos llevarlo incluso del tiempo de la Torre de Babel. De ahí cuando Dios dijo que Él esparció de ahí a toda la tierra las naciones. Pues el vestuario, hermanos, vino a ser como Dios se los estableció desde el principio. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que cuando las naciones empiezan a hundirse en el satanismo, a apartarse de las cosas del Señor, ahí es donde ya empieza a venir lo que el enemigo empieza a introducir. Y cuando el enemigo empieza a introducir, ¿sabe cómo termina una nación? Cuando usted ve los indígenas de nuestros países, cómo ellos se vestían, bien pelados, ¿verdad? Cuando usted ve la gente indígena del África, cómo se vestían, bien pelados también. Pero ¿quién nos lleva a eso? Las prácticas en las costumbres. Pero esas prácticas ya no son prácticas en el Señor, sino que ya son cosas fuera de Dios. Y lo que no es en Dios ya es influenciado por el enemigo. Y lo que es influenciado por el enemigo lo va a llevar a hacer las cosas peor y peor. Bendito sea el Señor. No sé si me debo entender, hermanos. Cuando nosotros vemos en diferentes continentes, por ejemplo, en este mismo continente también, ¿cómo estaban los indígenas cuando los encontraron el hombre blanco? El hombre blanco, cuando él vino a esta tierra, ¿verdad? Él estaba vestido en una forma, llevando las tradiciones según como Dios las había puesto. Pero se encontraron con gente que tenían otras prácticas, otras costumbres, ¿verdad? Que se pintan ellos mismos, pero esos son por los rituales que se hacen. Y ahí es donde el enemigo lo lleva a todo eso, a las naciones que se descuidan y se dejan ir. Esto que estamos ahorita, hermano, es un proceso que a veces la gente, digamos, se puede una nación hundir rápidamente o lentamente, va cambiando, poco a poco, va cediendo, y eso es lo que sucede, hermano, hasta llegar a esos puntos
donde la gente ya está sacándose los corazones de otra gente en rituales satánicos, ofreciéndolo a diferentes dioses porque ya están lejos de Dios. ¿Y qué vestidura tienen? Pelados de todo. Pero usted no va a ver una diferencia muchas veces en lo que es el hombre y la mujer. Y por eso Dios establece que tiene que haber una diferencia en el hombre y la mujer, para que así no se mezclen los sexos. Eso es lo que el punto principal. Cuando empezaron estos, ¿cómo le puedo decir? Cuando empezaron estas naciones, empezaron, hermanos, con eso, que tenían esa diferencia entre el hombre y mujer. Ya que de ahí se fueron descuidando y después hicieron otra ley, ya eso es diferente. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a ver otro tema ahora. Perdón, pues vamos a ver otro tema. El aborto. Vamos a ver el aborto, hermanos. Ese es otro tema de estos tiempos. Bendito sea el Señor. Aquí lo voy a dejar después de esto. Bendito sea el Señor. Y después vamos a seguir. El aborto. Fíjense que esa palabra, hermanos, cuando se hacen las más tremendas cosas, se les cambia la palabra para que no se oiga tan mal. Verdaderamente lo que deberíamos llamar el aborto es el despedazar infantes. Eso sería una palabra mejor para lo que es el aborto. Para los que han visto cómo es un aborto, qué es el proceso, verdaderamente es despedazando a un infante. Eso es lo que están haciendo. Pero vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, porque hoy en día quieren que uno crea que mientras no ha salido del vientre de la madre, pues no está con vida. Eso es lo que quieren que uno crea. Y no solo han llegado a eso, sino que han llegado a querer leyes de que si ya ha salido, pero la madre quiso abortarlo y falló el aborto, porque ahora también hay diferentes formas como abortar. Hay gente que se toma, digamos, pastillas y cosas así, que ya vamos a ver eso más tarde, de lo que es las drogas y los medicamentos. Pero hay gente que se toma esas pastillas para que se disuelva, ¿verdad? Y se deshaga el feto antes que forme bien el bebé adentro, con la esperanza que lo mate antes que, ¿verdad?, que nazca y dé a luz. Pero a veces hay casos donde no trabajó esa, ¿verdad?, medicamento, ni le vamos a llevar ese medicamento, esa droga que se toman para que ellos maten el bebé. Cuando no les trabajó eso y después tienen que tener el bebé, hay leyes también, hermanos, que han puesto. Miren lo que el enemigo ha llegado a hacer. Hay leyes que si la madre no quería ese bebé y el aborto falló, hay leyes que protegen para decir que ya cuando sacaron el bebé, ahí lo dejan, no lo atienden y él se muere. Ya vivo. Y ese es el mundo en que hemos llegado, hermanos. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Vamos a ver, hermanos. Salmo 127, versículo 3. Nos dice la palabra del Señor. En el Salmo 127, versículo 3, dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Miren lo que dice Dios. Estamos hablando de los hijos ya afuera, pero también estamos hablando de los hijos adentro que están todavía en el vientre. Cosa de estima, miren, el fruto del vientre. Si es que muchas veces hay gente allá afuera que ellos pueden decirle a usted: no, ustedes son de los que juzgan, no juzguen, no juzguen. Pero ¿qué está haciendo el mundo? Ellos dicen: Dios es amor, sí, Dios es amor. ¿Por qué ustedes no le obedecen, pues? Porque miren lo que dicen: cosa de estimada el fruto del vientre. Cuando vemos en San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16, miren lo que Jesús hizo. En San Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16, dice: y le presentaban niños para que los tocase,
y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Le traían niños a Jesús para que Él los toque y los bendiga, pero los discípulos decían: no, ustedes van a hacer aquí. Y miren, viéndolo Jesús, miren qué pasó. Se indignó, miren. Se indignó Jesús y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se les impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Así que si Él se indignó solo porque los discípulos estaban ahí diciendo: no traigan estos niños a Jesús, ¿cuánto más cuando Él dice que estimada cosa es el fruto del vientre y la gente mata? Porque otro mandamiento es: no matarás, ¿verdad? Así que todos esos engaños del enemigo, que Jehová los reprenda, porque esto es la verdad de Dios. Bendito sea el Señor. Y se lo pongo bien claro, hermano: el que no quiere la responsabilidad de hijo, no tenga sexo. Sencillo. Si no se puede controlar, aprenda a ser padre o madre para que también tenga su responsabilidad. Se oye fuerte eso, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Esa es la realidad. Esa es una responsabilidad. Y el que no sabe controlarse, métase con Dios para que le dé espíritu de dominio propio, para dominar la carne. Esa es la verdad de Dios. Pero eso es lo que la gente no le gusta. Quiere hacer lo que quiere hacer y no quiere la responsabilidad. Bendito sea el Señor. Así es que, amados hermanos, hemos visto varios temas, pero esos temas son los temas del día, porque el enemigo ha venido maquinando muchas cosas, queriendo confundir la gente. Bendito sea el Señor para siempre. Les invito, abramos nuestras Biblias a Gálatas 5, 19 al 21. Estamos siguiendo el estudio de temas de nuestros tiempos. Y el tema que estamos viendo, digamos, este otro tema, es sobre las relaciones sexuales heterosexuales. Así que vamos a ver la palabra del Señor, lo que nos habla en la palabra allí para continuar. Ahora, en lo heterosexual es la relación entre hombre y mujer, es decir, el sexo opuesto. Bendito sea el Señor, que es lo que Dios ha declarado. Pero dice la palabra en Gálatas 5, 19 al 21, cuando hablamos de las relaciones, dice la palabra, y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, miren, comienza con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bendito sea el Señor para siempre, hermanos. Pueden tomar asientos. Mire que esta palabra nos dice a nosotros que todas esas cosas que practican, y tales cosas, porque hay muchas otras cosas así que son viles, que son perversas, que son malas, pero dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando nosotros vemos el versículo 19 con cual comenzamos, allí comenzó hablando de adúltero y del fornicario. Y esos son temas también que en estos días, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, es algo que es normal. El que es adúltero, pues no le dicen nada. Es como decir, es normal. Si él quiere casarse o recasarse, la ley le permite. Y en unos países ni quieren que use la palabra adúltero ya.
pero allí claramente habla de los adúlteros y los fornicarios. Y cuando nosotros vemos el adulterio, pues el adulterio es alguien que ya se casó. Alguien que ya se casó y después quiere recasarse otra vez, pues eso ya es adulterio. Si lo hace, ¿verdad? Si se casa de nuevo. O alguien que ya está casado, no se va a casar con otra persona, pero se va y tiene relaciones con otra mujer que no es ni su cónyuge. Eso es adulterio. Cuando nosotros vemos lo que es la fornicación, pues la fornicación viene a ser el que no se ha casado, pero también anda teniendo relaciones sexuales con otra gente. Y eso está fuera eso es lo que se llama fornicación, porque eso está fuera de la bendición del matrimonio. Así es que por eso es que cuando nosotros vemos el consejo que dio Pablo, porque acuérdense, el casarse y el tener relación sexual dentro del matrimonio es bendición de parte de Dios, porque eso es lo que Dios ha dejado para el hombre y para la mujer. Pero el adulterio y la fornicación ya son cosas fuera del marco de la palabra del Señor, como lo que es, digamos, cuando nosotros vemos en 1 de Corintios capítulo 7, versículo 1 al 3, esto es lo que aconseja Pablo a los corintios. Y le dice, en cuanto a las cosas, porque esto se lo preguntaron a Pablo, y por eso Pablo lo contesta, y le dice, a cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar a mujer. ¿Por qué? Porque ahí está la tentación y después por supuesto va a caer. Es como, digamos, el novio que tiene una novia y se va metiendo a la casa y los padres lo dejan irse a meter al cuarto y ahí cierran la puerta y ahí están los dos solos. Es ocasión para caer en fornicación, ¿verdad? Porque estamos hablando de una pareja unos novios que no se han casado. Pero dice, pero a causa de las fornicaciones, para que no suceda eso, dice, cada uno tenga su propia mujer. Mejor cásese si ya no se puede controlar. Bendito sea el Señor. Y cada una tenga su propio marido. Bendito sea el Señor. Si ya están de edad, pues es mejor que se casen que en vez de estar en pecado. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y es que eso es el consejo que se da sobre lo que es las relaciones. Ya de allí, hermanos, también conocemos para un cristiano, la palabra también nos dice bien claro, no se debe juntar con un yugo desigual, porque no va a jalar lo mismo. Es decir, un cristiano que se mete con una persona que no es cristiano, o una cristiana que se mete con un varón que no es cristiano, que dice, no, pero yo me lo voy a conquistar para el Evangelio. Y conociendo lo que dice la Biblia, muchas veces el que dice lo voy a conquistar, sale siendo conquistado. ¿Verdad? Hay raros casos donde sí Dios ha permitido, porque ya le tiene el ojo que la persona va a venir a los pies de Cristo y donde sí se convierte. Pero la palabra es clara, no se lo, ¿verdad?, recomiendo a nadie que ande pensando así de que dice, no, pero yo me lo voy a conquistar, yo me lo voy a conquistar a esta. Porque para el otro lado será conquistado muchas veces, porque el desobedecer la palabra de Dios es puerta abierta para que el enemigo se meta. Y sin Dios con nuestro lado, no somos nada, hermanos. Acuérdense eso, sin la ayuda del Espíritu Santo nosotros caemos bien fácil. Así es que eso es el consejo que da la palabra, pero la da de esa forma, que si no hay eso de dominio propio, ¿verdad?, no puede controlarse, en vez de andar jugando por aquí y por allá, mejor, ¿verdad?, búsquese una persona que está en la misma fe, y también eso requiere oración para que Dios le ponga el que va a ser o la que va a ser, para que puedan casarse y tener, ¿verdad?, esa bendición dentro del matrimonio.
Ahora vamos a ver lo que la Biblia dice, este otro tema similar, pero lo que dice sobre las relaciones sexuales, pero ahora hablando de las relaciones homosexuales. Así como vimos la palabra heterosexual, que es entre el opuesto sexo, la palabra homosexual es entre el mismo sexo, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Pues fíjese que Jesucristo tocó el tema, porque se lo preguntaron, pero no directamente, sino que fue indirectamente que lo contestó, pero siempre lo contestó. Vamos a ver, San Mateo, capítulo 19, versículo 3 al 6. Lo que es importante que nosotros notemos en lo que habla Jesús aquí es cómo Jesús habla del matrimonio, pero lo lleva al principio como Dios lo creó. Y usted se va a dar cuenta que ahí no hay lugar para un matrimonio entre hombre con hombre o mujer con mujer. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta era sobre el divorcio, repudiarlo, que es otra cosa que no le agrada al Señor, el repudio. Pero sin embargo Jesús le responde y le dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, ¿a dónde los hizo? En Génesis, cuando hizo la creación, cuando hizo al hombre, el que hizo el hombre y la mujer, dice, varón y hembra los hizo. Nosotros vimos esa cita bíblica, ¿verdad? Así es que Jesús lo contesta en una forma cuando la gente, ¿verdad?, habla y dice, no juzgue, deje a la gente, pues Jesús ya juzgó, Dios ya juzgó. Y el juzgar no quiere decir de que nosotros estamos condenando y decir, te vas al infierno y le vamos a contestar, no es de esa forma, hermano. El juzgar quiere decir sencillamente, usted y yo somos llamados a analizar las cosas y decir, eso es bueno, eso no es bueno, eso es de Dios, eso no es de Dios. Y si eso no le gusta a la gente y ellos dicen, no juzgue, pues hay que salir a ver con Dios. Pero que no nos metan a nosotros de que eso está bueno, porque Dios no nos dice que está bueno eso. Si es que dice ahí, y dijo, por esto, mire, el hombre dejará padre y madre y se unirá ¿a quién? Al hombre se unirá a su mujer. Ahí lo está tocando bien claro, ¿verdad? Y los dos serán una sola carne, una bendición que Dios les da ahí. ¿Por qué? Porque también, digamos, si se unen en una sola carne en relación sexual y digamos que la mujer no sale embarazada, pues es una bendición que Dios le ha dado de poder tener relación sexual con su mujer. Eso es una bendición que Dios le ha dado entre el matrimonio. Ya de ahí, si el Señor le place de que, ¿verdad?, pueda multiplicarse y ya empezar a tener una familia, pues ya nosotros vimos que es Dios el que estableció familia también. Y para eso tenemos reglas en la Biblia cómo una familia debe dirigirse y tener victoria en Cristo Jesús, porque fue Dios el que creó eso. Así que Dios es el mejor consejador para cómo debe regirse una familia, un matrimonio, todo eso que Dios nos ha dado. Bendito sea el Señor. Así que ahí vemos, hermanos, que Jesús habló de ese tema, o indirectamente, él habló del matrimonio. Cuando él habló del matrimonio, ahí no hay claridad de que él habló entre hombre y hombre, mujer y mujer. Pero ahora vamos a irnos a algo más directo. Pablo sí lo tocó el tema, y Pablo ya es en el Nuevo Testamento hablando a la iglesia. Cuando vemos en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, miren lo que dijo, porque Pablo estaba dirigiéndose a una iglesia que estaba llena de pecado, pero también dotada con los dones espirituales. Y miren lo que él le dice a la iglesia. Vamos a leer del versículo 9 al 11. Y ahí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Miren la lista que le da. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los, miren, vamos a pausar aquí en estas dos partes, ni los afeminados. Afeminados muchas veces, amados hermanos, cuando uno ve la cita bíblica, cuando uno ve un diccionario bíblico, esa palabra de los afeminados es porque en el tiempo pasado o en esos tiempos había gente de dinero y ellos también tenían
a veces, como se puede decir, como tenían dinero, podían tener como un esclavo. Y habían ciertos hombres que ellos tenían, por supuesto, tenían allí, por decir, como como un objeto de sexo, pero era un niño, un varón. Así es que era algo, ¿cómo le puedo decir? Algo homosexual siempre. Cuando habla afeminados también, esa parte cubre de hombres que pueden hacer, digamos, con apariencia de mujer. A veces usted lo puede ver que son hombres, pero se visten así con una forma ya un poco afeminados, que también ellos en su expresarse tienen eso de mujer. Son cosas así, amados hermanos, que Dios, prometiéndose al Señor, Dios va limpiando esas cosas en uno mismo. Pero esas son cosas, hermanos, que Dios mismo tiene que tratar con esa vida, si esa vida se mete con el Señor. Cuando nosotros vemos ni los que se echan con varones, pues eso ahí ya está claro. De la gente que, ¿ya? Porque ahí está hablando prácticamente ya de los hombres que se echan con los hombres. Y eso en el Antiguo Testamento era una penalidad de muerte en la ley. Pero miren lo que le dice. Ahora, le está diciendo que gente así no hereda el reino de Dios. Pero también le sigue diciendo, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero mire lo que le dice en el versículo 11, porque se está dirigiendo a la iglesia. Y esto erais algunos, le dice. Miren, porque Dios saca a la gente de la perdición del mundo y les dice, y esto erais. Y qué bueno la palabra erais, porque que le digan eres, es que todavía está practicando ese pecado, ¿verdad? De cualquiera de esos que estaba mencionando Pablo. Y cualquiera de esos dice que no van a entrar al reino de los cielos. Pero ahí dice, erais vosotros. Eso quiere decir que Dios tiene poder para cambiar al hombre homosexual, a la mujer lesbiana, al que está indeciso y dice, yo me acuesto con los dos. Dios tiene el poder para poner en orden lo que Dios ha establecido por su naturaleza, para traer a aquella vida, a alinearla a la palabra de Dios. Y el único que tiene el poder para hacer eso es Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así es que, amados hermanos, allí vemos claramente que en las iglesias había gente homosexual, pero eran lesbianas, pero eran estafadores, pero eran mentirosos, pero eran. Y eso es lo que también Dios sigue haciendo hoy en día, hermanos. Que Dios saca a la gente de la perdición y las limpia por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo, que va renovando una vida. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que cuando nosotros vemos allí, por ejemplo, ¿qué más dice la Biblia? Nosotros podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 5 al 6. Y eso es para que mucha gente a veces dice, Jesús solo habló de amor, Jesús solo habló de amor. Usted le puede mostrar estas citas bíblicas, hermanos. Y se las puede mostrar con respeto, pues, porque esto no es algo de que es de ver a alguien hacia abajo, no, si él necesita salvación. Ese versículo que vimos ahí, donde Pablo dice, era esto. Ahí usted le puede decir, mire, si los homosexuales están bienvenidos a la iglesia, pero Dios va a hacer el cambio. Y lo que no es permitido es seguir en el pecado, seguir practicando el pecado. Eso no es permitido. Pero eso es lo que la gente pelea, porque ellos quieren seguir en el pecado y quieren estar así. Y eso no es así. Y dice en 2 Pedro capítulo 2 versículos 5 al 6, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Mira, la gente que no tenía temor a Dios. Y si condenó por destrucción a las ciudades, ¿de cuál? Sodoma, miren, y Gomorra, de aquellas gentes
llenas de aquellos hombres, ¿se acuerda? Que vinieron a tocar la puerta porque vieron unos ángeles que ellos eran como hombres y dijeron, danos a esos hombres que vinieron, que queremos conocerlos carnalmente, decían, y con intenciones malas. Pero como ya le había llegado el día de su juicio, dice, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y eso, amados hermanos, usted le puede decir, usted conoce, cuando usted puede hablar con alguien así, usted le dice esa cita bíblica, usted conoce dónde está el mar muerto, que es un mar lleno de sal, pues por allí en ese lugar es donde estaba esa ciudad donde cayó fuego y azufre, para testimonio de que Dios no le agrada eso. Así es que son cosas. Bueno, vamos a ver una cita última para terminar ese tema. Deuteronomios 23:17. Porque aquí en este versículo la palabra del Señor nos habla, en Deuteronomio 23:17 dice, no haya ramera de entre las hijas de Israel. Hay un tema ahorita, pienso que es en Adelaide, que el gobierno en Adelaide quiere aprobar la prostitución. Que es nuestro cuerpo y usted puede tener derecho a hacer lo que usted quiere. Y hay gente, hermanos, que aún en el mismo Facebook, a veces le aparecen ahí, que ya andan apareciendo ahí y dicen $2, dicen $3, $50, prostituyéndose ellos mismos. Pero a la misma vez, ¿le agrada a Dios? No, porque eso es fornicación, pero ahí dice, no habrá ramera, pero ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Un sodomita, esa palabra ahí, cuando uno la busca en el diccionario bíblico, esa palabra sodomita es lo que se le llamaba a un hombre, pero era como un sacerdote, era... Sí, un sacerdote, porque un sacerdote trabaja dentro de un templo, pero se refiere a un sacerdote que se prostituye. ¿Quién hizo esas cosas? Los hijos, ¿se acuerdan? Los hijos del sumo sacerdote Elí, ¿verdad? ¿Le agradó a Dios? No. Le dijo, a estos dos los voy a matar. Y los mató, murieron en la guerra. Porque ellos mismos traían mujeres y se acostaban con ellas dentro del templo. Y así, amados hermanos, hay gente que está, digamos, de pastor, de líder, que son unos lobos, que andan ahí buscando a las muchachitas, o otros que buscan los muchachitos y andan haciendo sus vergüenzas. ¿Usted cree que ellos van a durar? No van a durar. Porque así como Dios arraigó, quitó aquello, también van a caer ellos, van a tener su día, porque esa gente ya está fuera de las cosas del Señor. Si es que sodomita, una persona que se vende a sí mismo. Pero por el tiempo, hermanos, yo veo que no vamos a terminar, voy a tener que seguir esto el otro sábado.